Gracias, Laurita. Y ayer el ministro de Economía, que fue el que impulsó la desregulación del mercado de la medicina prepaga, se la agarró con los empresarios del sector. Sorprendió el tono, sobre todo, de Luis Caputo. En un ratito te vamos a mostrar el tuit, quien abiertamente enfrentó al sector de la medicina privada diciendo, mira esto, las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Y esto tiene que ver, Damián, con lo que vos marcabas, ¿no? Es la paradoja de haber adoptado, haber impulsado la desregulación. Básicamente la liberación de precios, porque el sector obviamente por otros aspectos del negocio sigue regulado, claro. Se trata de salud, pero en lo que es materia de precios quedó completamente liberado a través del DNU 70 en diciembre del año pasado, y ahora el gobierno, en boca del propio Luis Caputo, se queja de las subas desmedidas que considera ha tenido la medicina prepaga. El debate es profundo, en definitiva, porque es verdad que la medicina prepaga acumulaba muchísimo atraso. Ahora también es atendible el planteo de, bueno, no se puede recuperar en 3 meses lo que se atrasó en 20, 10, 5 años, lo que le quieras definir. Y de hecho ese es el argumento de los empresarios que le pidieron una reunión a Caputo para decirle, mirá, te vamos a mostrar los números, porque no es que nosotros atacamos, sino que estamos recuperando terreno perdido. Así es, y acá en definitiva lo que uno puede llegar a intuir es que hay otra pelea de fondo que no tiene que ver con el decreto de regulación y que ni siquiera tiene que ver con los costos atrasados, sino que tiene que ver con esta nueva regulación que impulsó hace menos tiempo, hace menos de un mes, el gobierno nacional, en la que obliga a las prepagas a disponer de 20% del cobro de cada cuota a un fondo de redistribución para la atención de complejidades médicas. Ahí hay mucha discusión y ahí entonces me parece que pasa un poco la tensión con el sector. Veremos en qué termina y veremos sobre todo si aflojan los aumentos de la medicina prepaga, que claramente, como dice Caputo, están afectando a la clase media. Y de hecho vamos a hablar de eso porque en el medio de esa tensión lo que hay son muchas presentaciones judiciales para intentar revertir lo que fue parte del decreto de necesidad de urgencia del 70, el mega DNU, que habilitó precisamente esta desregulación de los precios. Uno de los abogados que está precisamente litigando contra el decreto de necesidad de urgencia es Manuel Luace, que está en línea. Buen día, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, usted lleva adelante casos precisamente para intentar revertir esto y advertir en qué medida afectan esta desregulación a la salud y al bolsillo de quienes son los afiliados, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad que ayer escuchaba las declaraciones del ministro de Economía y me parece que sus declaraciones no coinciden con lo que está sucediendo en la realidad, porque, como bien dijeron, el decreto 70 del 23, decreto que nosotros entendemos en las presentaciones que hacemos que es inconstitucional, desregula absolutamente el mercado de medicina prepaga, liberalizándolo. Antes, los aumentos necesariamente debían ser autorizados con antelación por la Superintendencia de Servicios de Salud y tenían que basarse en una variación de la estructura de costos o en un cálculo actuarial de riesgos. Esto ya no corre más, entonces quedó un mercado totalmente liberalizado donde hay aumentos de hasta un 300% que castigan a 3 sectores especialmente: jubilados, personas con discapacidad y enfermos crónicos. Y lamentablemente también estamos viendo que no le queda otra opción a los afiliados que judicializar su situación presentando amparos con medidas cautelares para retrotraer los aumentos. Lo hace, sin embargo, es precisamente este el único camino, pero para sectores bastante acotados. Todos los fallos que hemos conocido tienen que ver precisamente con ejemplos que acaba de dar, o jubilados o personas con discapacidad, pero en términos más masivos parece infrenable el aumento de las prepagas. Por lo menos hasta ahora que el gobierno dijo algo diferente, bueno, probablemente se habrá una instancia de negociación. ¿Qué expectativas tienen? No, la verdad que lo describiste bien. Primero que el gobierno actúa tarde, porque en estos meses las prepagas tomaron la ganancia exorbitante y realizaron una purga de su padrón de afiliados.
Vos imaginate que es una enorme minoría los que judicializan la situación y hay mucha gente que se va quedando en el camino y tiene que transicionar al sistema de salud público, que está absolutamente tensionado por el tema del dengue y por la cantidad de afiliados que pasan del sistema privado al sistema de salud público. Y en esta transición, lamentablemente, hay gente que pierde tratamientos y contención de medicación que hace a su supervivencia. Doctor Lasse, el gobierno tenía la expectativa de que con esta medida las empresas compitieran para ver quién ofrecía el mejor servicio al mejor precio. ¿Hay algo que se esté dando en ese sentido? O sea, ¿ustedes pueden identificar que hay alguna empresa que efectivamente aumentó menos que las demás para tratar de captar los clientes que se están bajando? No, yo creo que a partir de las declaraciones del ministro de Economía, el Poder Judicial debería actuar de oficio y investigar si estamos ante el delito de agiotaje, que es un fraude al comercio que se da cuando se ponen de acuerdo varios actores en un mercado oligopolio. Lo que le llamamos cartelización. Cartelizado. Para subir un precio. Claro. Con las declaraciones del propio presidente a mí me parece de que hay una una práctica anticompetitiva que está prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Código Penal en el accionar de las prepagas. Doctor Lasse, le agradecemos muchísimo su tiempo. Que tenga muy buen día. Estoy a disposición. Gracias.